a grabar también. En esta parte vamos a ver entonces el práctico que les he enviado. Bien, entonces vamos a irnos acá. ¿Se puede ver el práctico, no? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Se puede ver el Sí, doctor, se práctico? puede ver. Sí, sí, Ah, doctor, se puede ver. bien, entonces, a ver, resolvamos el ejercicio 3, el 4, el 3. Bueno, el 3 resolvamos, ¿no? Bien, entonces, aquí vamos a resolver el ejercicio número 3, ¿no? Y entonces vamos a copiar la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para resolver? Entonces, si yo estoy copiando esto, los datos, antes de ver las preguntas, voy a ver los datos, ¿no? Me voy entonces ahora, me voy a ir a Excel. No sé si se puede ver Excel también. Sí se puede Sí, ver. se puede ver. Bien, entonces lo estoy copiando a la pregunta. Fíjense, lo único que tienen que hacer es copiarlo. Bien, ahí lo tenemos. Es la pregunta 3 que vamos a resolver, ¿no? Ahí tenemos, dice, la siguiente tabla muestra la distribución de frecuencias de la variable salarios mensuales en pesos obtenidas en un muestreo aleatorio de 65 empleados de una firma agropecuaria, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver qué es lo que tenemos acá. Tenemos que hacer primeramente la tabla de frecuencias. Entonces, fíjense acá, nosotros siempre tenemos que tener clase, límite inferior, límite superior, marca de clase, y finalmente acá tenemos en la última columna frecuencia absoluta. Ese es, bueno, y ahí falta otras columnas más. Pero inicialmente acá, ¿cuántas clases tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Entonces colocamos acá de la clase 1, la 2, la 3, hasta la 7, ¿no? Hasta la 7, entonces ahí tenemos las clases. Vamos a centrar. Tenemos límite inferior, entonces acá tenemos 500, ¿no? 500, límite superior 600. Luego tenemos acá, esto se va a reemplazar acá. Y acá tenemos entonces, este valor es más 100, ese es el intervalo de confianza. Ahí tenemos, estamos colocando lo mismo ahí. Y entonces vamos a llenar para todas las demás clases. Bueno, y eso es lo que tenemos entonces. Límite inferior, límite superior. Vamos a un poco hacer ahí, ¿no? Eh, vamos entonces a ver eso. Entonces, ahora lo que tenemos entonces ahí, lo que tenemos ahí es marca de clase. La marca de clase simplemente va a ser, abrimos paréntesis, este valor límite inferior más límite superior dividido entre 2, ¿no? Ahí tenemos la marca de clase, bajamos para todos los datos, y ahora vamos a rellenar número de empleados, tenemos 8, ¿no? Esa es la frecuencia absoluta, 10, 16, 14, 10, 5 y 2. Simplemente son esos, ¿no? Entonces, fíjense, acá lo único que he hecho es copiar esta frecuencia, el 8, 10, 16, 14, 10, 5, 2, ¿no? Bien, entonces eso es lo que primeramente lo que tienen que hacer. A ver, vamos a esperar un momento, a ver, mientras ustedes traten de hacer lo mismo para que podamos continuar. A ver, vamos a dar un tiempo para que lo realicen de la misma manera.
Ya está, ingeniero. Bien, hola, hola, ¿me escuchan? Ingeniero. Sí, van a disculpar. A ver, vamos a continuar entonces. Habíamos indicado que tenemos acá y entonces, bueno, lo de la tabla ya lo hemos pasado acá, lo de la pregunta. Ahora, lo que tenemos que hacer, ¿no? Vamos a ver, ahora vamos a copiar las preguntas. ¿Qué nos piden? ¿No? Entonces acá estoy copiando, ¿no? Ahí. Bueno, y nuevamente entonces voy a pegar acá. Y luego entonces estoy viendo lo que me piden. Entonces es toda esta información, representar gráficamente la distribución de frecuencias de la variable salarios, qué porcentaje de empleados tiene un salario inferior o igual a 800 bolivianos. Este es el cuantil 08, es una pregunta. ¿Qué porcentaje de empleados tiene un salario mayor? Entonces, para responder todo eso, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que completar la tabla de frecuencias. Acá necesitamos colocar frecuencia relativa en porcentaje, frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia absoluta acumulada. Necesitamos colocar también, calcular frecuencia relativa acumulada, ¿no? Y finalmente, acá es importante que podamos también hacer la frecuencia relativa en porcentaje acumulado. Entonces, todas esas columnas tenemos que llenar para poder responder a las preguntas. Entonces, acá, lo primero que tenemos que hacer es, acá en la pregunta dice son 65 empleados, por lo tanto, esta sumatoria me tiene que dar de las frecuencias absolutas, me tiene que dar 65. Entonces, estoy haciendo la sumatoria y efectivamente tenemos 65 empleados. Muy bien. Y ahora voy a calcular frecuencia relativa, ¿no? Eso va a ser frecuencia absoluta dividido entre el total. O sea, en todos dividido entre 65. Entonces, esta celda, por lo tanto, lo podemos congelar colocando un símbolo de dólar antes y después de. Bien, entonces, en ese caso, por ejemplo, ya tenemos. Podemos también colocar acá solamente el formato que sean solamente 3 decimales. Le damos a aceptar. Y ahora vamos a bajar. Esa es nuestra frecuencia relativa para todas las clases. Bien, ahí tenemos la sumatoria de esta frecuencia relativa. Nos tiene que dar el valor de 1. El valor de 1, entonces está correcto ahí. Está correcto. Entonces ahora
Vamos a la frecuencia relativa en porcentaje. Esto es importante hacerlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos que copiar esto, estas frecuencias, copiamos y luego colocamos Control C. Y luego en esta columna nos vamos y damos ahora con el botón derecho un clic. Y aquí fíjense, dice solamente copiar valores. Ahí clic. Ahí. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Copiar valores. Ahora, nuevamente le damos con el botón derecho, ¿no? Y ahora colocamos acá formato de celda. Y aquí vamos a seleccionar porcentaje con 2 decimales y le damos a aceptar. Y ahora tenemos las frecuencias relativas en términos de porcentajes. La sumatoria de estas frecuencias relativas en porcentaje tiene que ser igual a 100. Comprobamos si eso está bien. Efectivamente, tenemos 100% acá la sumatoria, ¿no? Entonces, ahí tenemos eso. Bien, ya tenemos hasta ahí. Ahora, ya tenemos las frecuencias no acumuladas, las 3. Ahora calculamos las 3 frecuencias acumuladas. Igual, acá vamos a tener, esta la primera, se va a repetir. La segunda va a ser la anterior más la que le corresponde, ¿no? Entonces acá va a ser la anterior, hemos dicho, más la que le corresponde a esa clase, que sería en este caso 10. Y esto bajamos hasta el último valor. Y efectivamente el último nos da 65, entonces significa que está bien. Bien, ahí tenemos entonces frecuencia absoluta acumulada. Hacemos lo mismo con la frecuencia relativa acumulada. La primera va a ser la frecuencia relativa simplemente. La segunda va a ser la anterior más la que le corresponde a esa clase. Y vamos a bajar esto hasta el final. Y aquí tenemos que tener el 1 al final. Está muy bien, entonces está calculado correctamente. Bien, y lo mismo hacemos con frecuencia relativa en porcentaje. Entonces, la primera, copiamos, es 12.31. La segunda va a ser la anterior más la que le corresponde a esa clase. Entonces, vamos a tener acá un 27.69%. Bajamos esto y al final tenemos el 100%. Esta es nuestra tabla de frecuencias. En base a esto, lo que tenemos coloreado, ¿no? Vamos a responder a esas preguntas, ¿no? Entonces acá nos dice, representar gráficamente, dice la distribución de frecuencias de la variable aleatoria. Entonces, vamos a graficar, ¿no? Entonces, vamos a graficar y para eso, ¿qué es lo que hacemos? Seleccionamos toda nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Y vamos a entonces representar acá. Entonces, vamos a representar entonces la variable salarios mediante un gráfico, mediante un histograma, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer el histograma de la variable salarios. Para eso, en el eje X tenemos que tener las marcas de clase y en el eje Y las frecuencias relativas en porcentajes, mucho mejor. Entonces, ahora vamos acá y nos damos un clic sobre el gráfico y le damos seleccionar datos, ¿no? Estas columnas, fíjense, clase, límite inferior, límite superior, eso tiene que estar siempre en la ventana de la izquierda, que corresponde al eje Y. Y para llevarlo del eje X al eje Y, aquí tenemos la flechita, cambiar, y lo cambiamos, ¿no? Bien, ahora vamos a editar. ¿Qué es lo que queremos que esté en el eje horizontal? Las marcas de clase. Entonces, vamos a ver, estas son las marcas de clase, seleccionamos y Enter. Y aceptamos. Entonces, sí están esas marcas de clase ahí. ¿Y qué queremos que esté en el eje Y? Simplemente la frecuencia relativa en porcentaje. Entonces, vamos acá, vamos quitando todo lo demás. Solamente vamos a dejar entonces frecuencia relativa en porcentaje, la única. Y aceptamos. Y entonces, esta es la gráfica de la variable. Entonces, acá nosotros vamos a colocar en el inciso A esa gráfica. Aquí vamos a colocar las preguntas. Entonces, ¿qué tenemos entonces? Acá tenemos estos porcentajes. Fíjense, acá no nos interesa tener 2 decimales. Lo vamos a quitar esos 2 decimales del porcentaje. Damos formato al eje. Vayamos acá en número y aquí colocamos 0 decimales, ¿no? 0 decimales. Ahora está bien. Bien, ¿qué más tenemos que hacer en un histograma? Tenemos que, acá no necesitamos la leyenda, lo eliminamos. Esto no tiene que haber un espacio acá, porque esta es una variable continua. Entonces, lo que vamos a hacer es darle formato a la serie de datos. Y para eso
El ancho del rango, de este rango, lo vamos a llevar entonces a un 0%. 0%. Bien, ahora todo se ha unido, ¿no? Todo se ha unido, esa es la idea. Ahora le vamos a dar un borde, le vamos a dar un color al borde, línea sólida, y por ejemplo podemos seleccionar el color amarillo, ¿no? Ahí tenemos entonces, ese es nuestro histograma, ¿no? Nuestro histograma, entonces, nuevamente nos salimos, y ahora vemos el gráfico. ¿Qué más nos faltará entonces acá? Nos falta colocar un título, y colocamos entonces acá un título. El título va a ser lo que estamos indicando, el histograma de la distribución de frecuencias de salarios. Entonces, histograma de la variable salarios. Bien, entonces, ahí tenemos ya su título. Este es el histograma, ¿no? El histograma de la variable salarios. Ahora vamos a agregar tres cosas. Siempre acá se tiene que agregar tres aspectos. Los títulos y las etiquetas, ¿no? Entonces, ahora nos vamos acá. ¿Cuál es el título del eje? ¿Qué es lo que tenemos acá? En la pregunta dice salarios mensuales, ¿no? Esa es la variable. Salarios mensuales en pesos. Entonces, acá nosotros vamos a colocar salarios mensuales en pesos. Esa es la variable. Entonces, tenemos la variable I. Y acá que vamos a tener frecuencia relativa en porcentaje. Acá entonces tenemos frecuencia, la frecuencia relativa en porcentaje, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos la frecuencia relativa en porcentaje. Bien, ya tenemos entonces, esta es la gráfica de la distribución de frecuencias de la variable salarios. ¿Y qué podemos ver acá? Que la mayor cantidad de salarios corresponde a la clase 3 y a la clase 4. Donde se tiene marcas de clase de 750 pesos y 850 pesos. En esos salarios mensuales tenemos en la tercera clase un 24.62% de las personas, de esas 65 personas, tienen entonces salarios que están en la tercera clase y un 21.54% de esas 64 personas, de las cuales tenemos de esos 64 empleados, tienen sus salarios en la clase que tiene una marca de clase de 850 pesos, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que tenemos que mostrar entonces la figura, ¿no? Interpretar la figura. Ahora, nos dice en el inciso B, ¿qué porcentaje de empleados tiene un salario inferior o igual a 800? A 800. Entonces, acá nos va, fíjense, eso es el inciso B. Acá vamos a colocar inciso B. La pregunta es, ¿qué porcentaje de empleados tiene un salario inferior o igual a 800 pesos? Y eso nosotros lo podemos traducir de la siguiente manera. ¿Cuál es el porcentaje de empleados que tienen salarios, ¿no? Que tienen salarios menores o iguales a 800, ¿no? Menores o iguales, bueno, acá, ¿qué pasaba? Hemos colocado, tenemos que poner menores o iguales. Acá, esto es lo que tenemos que insertar. Menores o iguales, ahora está bien. Menores o iguales a 800, ¿no? Entonces, esta es la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de tener salarios menores o iguales a 800? Entonces, ¿cuál será la proporción? Entonces, la respuesta vamos a colocar acá. La proporción, ¿no? Porque la pregunta dice la proporción es de, y entonces acá nosotros vamos, ¿qué porcentaje de empleados tiene un salario inferior? Entonces acá fíjense, nos vamos acá. Fíjense acá, el límite superior es 800. De 800 para abajo son todas estas clases, la 3, la 2 y la 1. Entonces acá un 52.31% tienen salarios de 800 o menos. Entonces la respuesta correcta es 52.31%, ¿no? Es de 52.31%, ¿no? Tienen salarios menores o iguales a 800 pesos. Bien, esa es la respuesta correcta, ¿no? Entonces ahí
¿Qué porcentaje? Entonces, el porcentaje o la proporción es de 52.31% que tiene salarios menores o iguales a 800 pesos. Aquí también podemos colocar que tienen salarios, ¿no? Que tienen salarios, que tienen, acá también es plural, tienen salarios menores o iguales a 800. Bien, ahora, aquí nos está preguntando, ¿es este el cuantil 080? ¿No? ¿Es este el cuantil 080? Entonces, acá podemos ver, ¿no? Acá no es el cuantil 080. El cuantil 080 no es ese, porque el cuantil 080, ¿dónde está? Está en esta clase, en la clase 5, entre 53.85% y 89.23%. En esa clase se encuentra el 80%, que es el cuartil 08. Entonces, no está, no representa el primer cuartil. Entonces, ahí la pregunta decía, ¿es este el cuantil 080? Y la respuesta no es, no es el cuantil 0.8, porque eso está en otra clase, no está en esta clase, ¿no? Bien, no es el cuantil 0.8, ¿no? Bien, ahora nos vamos al inciso C. Y en el inciso C nos está diciendo qué porcentaje de empleados tiene un salario mayor a 800. Entonces, fíjense, mayor a 800. Entonces, acá nosotros vamos a indicar lo siguiente. Eso sería la proporción de que aquí vamos a colocar la probabilidad de que X sea entonces ahora, sea mayor a 800. Entonces, si para nosotros la proporción es de 152.31 de que tengan salarios menores o iguales a 800 pesos, entonces, por lo tanto, ¿no? Si nosotros restamos 100%, ¿no? 100% menos 100% menos 52.31%, entonces tenemos 47.69. Entonces acá decimos que eso es 47.69, ¿no? Entonces vamos a decir acá, vamos a agarrar y vamos a copiar, entonces acá, y decimos ahora que la proporción es de, en este caso, ¿cuánto hemos dicho? De 47.69%, ¿no? Que tienen salarios mayores a 800 pesos, ¿no? Esa es la respuesta correcta. Entonces ahí tenemos las dos respuestas. Entonces la proporción de que tengamos salarios de las personas que tienen salarios menores o iguales a 800 pesos es de un 52.31% y el porcentaje de las personas que tienen salarios mayores a 800 pesos es de un 47.69. También podemos decir que el 52.31% de los empleados tienen salarios menores o iguales a 800 pesos. Y de que también el 47.69% de los empleados tienen salarios mayores a 800 pesos, ¿no? Entonces, ese es el inciso B, el inciso C. Calcular las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? ¿No? Acá vamos a colocar calcular las medidas de tendencia, las medidas de tendencia central. Nuevamente vamos a calcular. Entonces acá nosotros tenemos las medidas, ¿no? Esas nuestras medidas, ¿cuáles son? Son la media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? Para eso tenemos que generarnos aquí una nueva columna de valores, ¿no? Una nueva columna que va a representar en este caso la multiplicación de frecuencia absoluta por marca, ¿no? Entonces, para eso es lo que requerimos para calcular el promedio. Entonces, vamos a colocar acá con otro color ya son cálculos adicionales que hacemos. Y entonces acá, por ejemplo, vamos a colocar la frecuencia absoluta es 8. Su marca de clase para la primera es 550. Entonces ahí tenemos ese valor y vamos a tener para todos los demás también, ¿no? Entonces ahí tenemos, ahora hacemos esta sumatoria.
hacemos la sumatoria ahora acá del producto de frecuencia absoluta por marca de clase. Entonces nos vamos acá a autosuma, bien, y ya tenemos entonces ahí nuestro valor de la sumatoria, que sería el denominador de la fórmula de la media aritmética. Entonces nos vamos acá y vamos a colocar sin relleno. Y entonces ahora nosotros decimos acá, en el cálculo vamos a decir la media aritmética, la media aritmética, ahí. Entonces decimos la media aritmética, ¿no? Va a ser igual a, entonces nos vamos a la sumatoria del producto de frecuencia absoluta por marca de clase, que es esto de acá, dividido entre el total, que sería 65, y por lo tanto, esta es la media aritmética. Entonces, la media aritmética son 797 pesos de salario. Esa es, entonces, la media aritmética. Ahora nos vamos a la mediana, ¿no? Entonces, la mediana, nosotros tenemos una fórmula de la mediana, pero primeramente tenemos que responder cuál es la clase de la mediana. ¿Cuál será la clase de la mediana? Entonces, esa es una pregunta importante. ¿Cuál es la clase de la mediana? ¿No? Entonces, para responder a eso, tenemos que irnos nuevamente acá a nuestra tabla de frecuencias. Fíjense acá, la primera clase está yendo de 0 a 12%. La segunda clase está yendo de 12 a 27. La tercera clase está yendo de 27 a 52. Entonces, dentro de esa clase está el 50%. Por lo tanto, decimos que la clase de la mediana es la clase 3, ¿no? La clase 3. Entonces, decimos acá, la clase de la mediana, la clase de la mediana es la clase 3. Es la clase 3. Entonces, colocamos ahí que la clase de la mediana es la clase 3, ¿no? Entonces ya tenemos todo eso y ahora vamos a calcular cuál es el valor de la mediana. La mediana, entonces, vamos a decir, es un valor, ¿no? Que está en la clase 3, el límite inferior de la clase 3, así dice la fórmula. Y aquí tenemos más, paréntesis, paréntesis, 3 paréntesis, n dividido entre 2, n tenemos acá dividido entre 2, bien, menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase, dice antes de la mediana, antes es la 2, ¿no? Cerramos, todo eso dividido entre la frecuencia absoluta de la clase de la mediana, que es ese valor, y todo eso multiplicado por el intervalo de clase. Pero el intervalo de clase acá simplemente va a ser 800 menos 700, y por lo tanto ese es nuestro valor de la mediana. La mediana tiene un valor de 790.625 pesos. Bien, ya tenemos el valor de la mediana. Ahora vamos a calcular la moda, ¿no? Y de la misma manera, tenemos que ver cuál es la clase de la moda. Entonces, acá también nos vamos a hacer esa pregunta. ¿Cuál es la clase de la moda? ¿Cuál va a ser la clase de la moda? Aquella clase que tenga la mayor frecuencia absoluta. Vamos a ver, la mayor frecuencia es 16. Entonces, también es la clase 3. Entonces, decimos acá que la clase entonces de la moda, ¿no? La clase de la moda, acá vamos a colocar la clase de la moda, ¿no? Es también, acá vamos a cambiarlo acá, esto como moda, la clase de la moda, entonces decimos es también la clase 3, ¿no? Entonces acá estamos colocando la clase de la moda, también la clase 3. Bien, ahora entonces vamos a calcular la moda, ¿no? Aquí vamos a calcular la moda, ¿no? Entonces la moda vamos a calcular en esta celda y vamos a decir si aplicando la formulita igual, entonces vamos colocando acá límite inferior de la clase de la moda, ¿no? Esa es la formulita, más paréntesis, paréntesis, y aquí tenemos en la parte del numerador, vamos a tener entonces frecuencia absoluta menos la anterior. Ahí tenemos, ¿no? Dividido, entonces aquí tenemos en lo mismo, abajo en el denominador, primeramente este diferencial de 16 menos 10, más ahora el diferencial de 16
menos el siguiente que sería 14, ¿no? Entonces, restamos ahí, vemos ahora los paréntesis. Vamos a ver si está bien, ahí falta un paréntesis. Y ahora eso multiplicamos por el intervalo de clase. Y el intervalo de clase simplemente hemos dicho que va a ser 800 menos 700, la diferencia. Entonces, ahí tenemos la moda. La moda, entonces, es un valor de 756 pesos. Eso sería, entonces, el valor de la moda, ¿no? Entonces, eso podemos comprobar también. 775, entonces, acá está 750. Entonces, el pico más alto va a estar por acá, en 775, ¿no? 775 pesos. Entonces, hemos calculado de esta manera las medidas de tendencia central y como un resumen, podemos decir entonces acá, ¿no? Que la media aritmética, ¿no? Como ustedes pueden ver, es mayor que la mediana, y la mediana es mayor que la moda, ¿no? Mayor que la moda. Bien, entonces aquí tenemos eso y con eso entonces estuviéramos resolviendo esa parte, ¿no? La media aritmética es 797, es mayor que la mediana que es 790 y esta mediana es mayor que la moda que solamente tiene 775 pesos de salario. Entonces, ese es el inciso D, ¿no? Luego tendríamos que calcular e interpretar las medidas de dispersión, calcularlos e interpretar los cuartiles, ¿no? Entonces, eso se puede hacer también utilizando todas esas fórmulas. Bien, entonces ya no tenemos más tiempo. Pueden volver nuevamente, vamos a hacer por lo menos las medidas de dispersión más de este ejercicio, vuelven con la misma clave.